Muchas gracias por estar hoy día. Hoy día nos acompaña Cristian, que se encuentra ahí con la linda supernova de fondo. Y Hola, hola, Cristian es nuevamente, astrónomo. hola. Cristian es astrónomo y académico del Departamento de Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex pedagógico, y coordinador de la mención de Educación de la Astronomía, y aparte es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica. Él realiza investigación en la rotación y evolución y química estelar. Poquitas cosas. Así que muchas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy a la Gracias a conversación ti que por la, tendremos. Y es tu turno de decir gracias a ti unas por la palabras. invitación. De nada, obvio. Es muy interesante la conversación que vamos a tener el día de hoy, así que estoy muy contenta. Te están mandando muchos saludos. Sí, estoy viendo algunos exalumnos, algunos ex estudiantes del Departamento de Física, así que qué bueno verlos, qué bueno saber que están ahí. Sí, así que qué rico que estén conectando tus alumnos y exalumnos, quizás. Sí, he visto de los dos ya. Súper. Sí, mira, te están mandando puras flores. Seco, Sí, profe. Ya, vamos a comenzar. Hoy día, la conversación de hoy día es la astronomía como la puerta para enseñar ciencias. Entonces, partamos con la primera pregunta, que es, ¿por qué la astronomía es la puerta para enseñar ciencias? bueno, la astronomía es una puerta, como habla el título de la charla hoy día, la conversación de hoy día, porque justamente es una ciencia muy multidisciplinaria, ¿ya? Los astrónomos generalmente, además de ser astrónomos, somos programadores, somos físicos, tenemos unas betas matemáticas muy fuertes, tenemos que aprender mucha matemática, pero además hay diferentes áreas de investigación de la astronomía justamente que se vinculan muy fuertemente con otras áreas del saber. Por ejemplo, ya que yo trabajo, por ejemplo, en evolución y química estelar, trabajo mucho con química, con cómo se comportan los elementos químicos, cómo se pueden observar en la atmósfera de las estrellas. Eh, También tenemos una astrobiología, por ejemplo, astrobiología vincula astronomía, astrofísica con, con biología para estudiar, por ejemplo, cuáles son cuáles son las condiciones necesarias justamente que tiene que tener un planeta que orbita una estrella para poder tener vida, ¿ya? No solamente la zona habitable, que es lo que quizás alguno de ustedes habrá escuchado, que dice cuál es la probabilidad, que nos dice que si tenemos un planeta a cierta distancia de una estrella, existe la posibilidad de que encontremos agua líquida. Ujú. Eh, pero también existen muchas preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, no basta solamente con tener elementos químicos, no basta solamente con tener agua, ¿ok? Necesitamos también saber cómo a partir de lo inorgánico, que es lo que forman las estrellas, por ejemplo, podemos formar vida. Además, es súper interesante ver el comportamiento que tiene la sociedad chilena frente a la astronomía. Ustedes, uno como astrónomos, conversa mucho con gente de diversas edades, desde niños Ujú. hasta personas de avanzada edad, y todos ellos se preguntan qué hacemos, nos preguntan cómo estudiamos, cómo llegamos a esto. Todos ellos dicen, nos habrán preguntado alguna vez por qué tintilan las estrellas, por qué el cielo se ve de esa forma, porque Mm. si el cielo es infinito, el universo es infinito o no. Entonces, tenemos un interés bastante grande de la población chilena con el tema de astronomía. Y por lo tanto es una cosa que debemos aprovechar. Debemos aprovecharla justamente para poder incentivar el desarrollo de otras áreas de la ciencia. Química, biología, matemáticas, informática, todas estas áreas que ayudan nos permiten hacer astronomía, podrían ser beneficiadas justamente si nosotros aprovechamos ese interés por la astronomía
y lo logramos transmitir de forma correcta, y ellos de repente buscando un tema de astronomía se encuentran con una beta científica. Y también es súper interesante el hecho de que los medios de comunicación chilenos, tanto impresos como digitales, tienen una difusión bastante grande de la astronomía, ¿ya? Uno ve columnas en diferentes diarios, no voy a decir el nombre, pero diarios bastante conocidos, donde se ve, hay notas, columnas semanales sobre astronomía. Adicionalmente existen, cada vez que se descubre algo, utilizando los telescopios chilenos salen noticias, noticias que la gente lee y le interesa. Entonces es súper relevante que utilicemos la astronomía como gancho para justamente incentivar a la población a hacer ciencia, y no necesariamente hacer ciencia como científicos, sino que aprovechemos justamente las habilidades que desarrolla la ciencia para construir una sociedad más crítica. Excelente. Yo me quiero detener en un punto que tú mencionaste al principio, cuando me empezaste a contestar la pregunta, que mencionaste la palabra que la astronomía es muy multidisciplinaria. Claro. Entonces yo quiero ahondar ahí en esa, justamente en algo en eso que tú mencionaste, y no más profundamente. Tú ya diste un esboce de por qué es multidisciplinario, pero yo creo que ahondemos más en cada área y cuál es la contribución y cómo se va ligando la astronomía con otras ciencias. Sí, obviamente. No sé si muchos de ustedes saben, pero por ejemplo, mucha de la tecnología que utilizamos hoy día viene directamente de un desarrollo de la astronomía. Por ejemplo, las cámaras CCD que tienen los celulares fueron generadas primeramente con un fin científico, y posteriormente se fueron masificadas para el público en general. Pero ese desarrollo obviamente necesita de otros profesionales que brindan apoyo a la astronomía, ingenieros, físicos, justamente, que nos permiten estudiar el cielo de forma completa. El desarrollo de las antenas, por ejemplo, de ALMA tiene un montón de tecnología nueva asociada para justamente buscar información relevante acerca del origen del universo. A ver, podríamos decir, por ejemplo, es la antenita de ALMA, ¿sí? La antenita de ALMA. Ahí hay tecnología de punta, o sea, para poder transmitir la señal justamente desde la antena a los computadores que organizan toda la información. Se utilizaron superconductores, que es un aspecto de la física en la cual que nos permite justamente enviar señal por cable prácticamente sin pérdida de señal, sin pérdida de energía. Multidisciplinares en otros aspectos también puede ser, o sea, cuando hablamos de biología, por ejemplo, tenemos el tema de cómo la Luna ha influido en el desarrollo de la vida terrestre, ¿ya? Las mareas son productos de la Luna, y eso obviamente impacta a otras áreas del saber, y nosotros aprovechamos justamente esas cosas para poder entender algunas preguntas que tenemos de astronomía. Física cuántica está todo el rato en astronomía. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero cuando hablamos de cómo se genera energía en el Sol, en el centro del Sol, existe una temperatura altísima, cerca de los 15 millones de grados Celsius. Y la presión y la densidad del material que está ahí es súper alta. Imagínense que si nosotros hagamos un cubito de 1 centímetro cúbico, pesa 150 gramos, 150 veces más que si lo tendríamos como un cubito de agua. Pero adicionalmente hay un fenómeno cuántico que se llama efecto túnel, que permite justamente que se genere la fusión, que es el mecanismo por el cual el Sol genera energía. Entonces nos valemos justamente de ese tipo de estudios para poder desarrollar astronomía. Matemáticas, modelos matemáticos para generar las estructuras de las estrellas internamente, para conocer cómo es el universo a gran escala. Todo esto justamente hace que la astronomía
requiera de diversas áreas del conocimiento humano para poder desarrollarse. Así que es una ciencia de por sí multidisciplinaria. Y si ustedes conocen a un astrónomo, tienen la oportunidad alguna vez de conocer a un astrónomo, el astrónomo le va a decir, ¿y qué es lo que hacen para hacer astronomía? Bueno, para hacer astronomía estudiamos física, estudiamos un montón de cosas, pero también van a escuchar, también necesito mucha estadística, mucha programación, muchas matemáticas complicadas. Entonces, vemos que justamente tiene componentes de otras áreas que nos permiten desarrollarla. Y por eso es una ciencia multidisciplinar. Yo en la presentación mencioné que tú te dedicabas a la investigación de química estelar. Entonces, Sí. me imagino que la química estelar también tiene que ver con justamente la química. Sí, sí, obviamente. Para poder identificar, por ejemplo, cuál es la química que tienen las estrellas, nosotros necesitamos ver los espectros. Los espectros, ¿qué es lo que es? Si ustedes, imagínense cuando ven un arcoíris es un espectro del Sol, ¿ya? Y si pudiéramos tener una camarita, podríamos ver que en ese espectro hay líneas oscuras. Esas líneas oscuras nos están mostrando, tienen relación directamente con qué elementos químicos se encuentran en la superficie de la estrella y del Sol, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que el Sol, por ejemplo, tiene una química que lo posiciona justamente en un tiempo de avanzada evolución en el universo. Los elementos químicos que nosotros tenemos en nuestros huesos fueron alguna procesados en estrellas, ¿ya? Pero eso no se formó cuando el universo nació, eso demoró muchas generaciones de estrellas y que posteriormente expulsaron su material como en explosiones de supernova. Y justamente eso nos indica que el Sol tuvo que haber reciclado mucho material de estas estrellas y a partir de eso se formó y formó todo el sistema. Entonces, es eso. Por ejemplo, también en matemática, yo les comentaba los modelos matemáticos. Acá hay un montón de modelamiento matemático, desde incluso las leyes de Kepler, esas leyes que quizás ustedes vieron en el colegio, ya nos sirven todavía en la astronomía. Por ejemplo, y todas estas cosas son ecuaciones feas, horribles, que quizás a nadie le gustaba, ¿no? Pero que nosotros vemos y la utilizamos todo el tiempo. Recuerden que astronomía está muy ligada a, obviamente, física, y eso obviamente lo liga también muy fuertemente a matemáticas. Y por Por lo ejemplo, tanto, también necesitamos el lenguaje universal, ¿no? tú mencionaste al principio sobre la tecnología, pero ¿qué hay, por ejemplo, de las artes? Específicamente, por ejemplo, la Las música. artes. ¿También podemos relacionarla con la astronomía? Bueno, no sé si algunos. Sí, sí, obvio que sí, podemos tener muchas cosas. Por ejemplo, a ver, la música. A mí me gusta mucho la música. Los instrumentos musicales emiten sonidos, que es lo que nosotros escuchamos como las notas musicales, y hay una física atrás. Hay muchas estrellas, por ejemplo, que también emiten sonidos. O sea, no es que ellas no las escuchamos, porque obviamente en el medio, en el espacio, no hay nada, ondas de sonido, son ondas mecánicas y requieren un medio para poder viajar, ¿ya? Pero sin embargo, por ejemplo, hay una área de la astronomía que se llama la asteroseismología, que estudia los temblores de las estrellas, ¿ya? Y para poder hacer eso, necesita justamente estudiar los timbres de las estrellas, aquel sonido particular que las estrellas emiten internamente y que después se van reflejadas en la luz que nosotros podemos medir, ¿ya? Pero, por ejemplo, los instrumentos, hay estrellas chiquititas y nosotros podemos hacer una ligación directamente con los instrumentos, por ejemplo, de viento, estrellas chiquititas que podríamos relacionarla con un instrumento de viento pequeño, ¿ya? Y que emiten en frecuencia, y la relación que existe entre el tamaño de la estrella y los sonidos que tienen internos está bien, se ha estudiado y justamente muestra que aquellas estrellas chiquititas sería como tener un instrumento chiquitito y aquellas estrellas grandes emiten sonidos internamente,
¿ya? En ondas sonoras como si fuesen unos elementos, unos instrumentos grandes, un trombón, una cosa de ese estilo. Mira, aquí la profe Karen.física nos está diciendo que la astronomía es puro arte y Karina Armijo nos escribe su hijo, parece. Nos dice, soy Andrés y tengo 8 años. Tengo una pregunta. ¿Cuántos siglos tardarían los humanos en explorar otra galaxia? Complicado, ¿eh? Ujú. Imagínense que para poder viajar a la estrella más cercana, ya nos demoramos casi 4.2 años luz. Viajando a la velocidad de la luz, nada puede, en este momento, la tecnología que tenemos solamente permite que las ondas, como la luz, las ondas electromagnéticas, puedan viajar a esa velocidad. Pero sin embargo, nada con cuerpo físico, así como algo que tenga masa, algo que ocupe, puede viajar a esa velocidad. Sin embargo, se piensa que con la tecnología actual podríamos alcanzar quizás en algunos años una velocidad similar a un décimo de la velocidad de la luz. Por lo tanto, se espera que quizás si se manda un cohete, una estación espacial a Próxima Centauri, que sería nuestra estrella más cercana, se demoraría 1 o 2 generaciones, 30, 40 años en llegar. Solamente la estrella más cercana. La estrella más cercana. Pero, por lo tanto, recorrer nuestra galaxia, que nuestra galaxia, no sé si ustedes saben las dimensiones de la galaxia, las dimensiones de nuestra galaxia son enormes. El diámetro de una esquinita a otra esquinita tenemos cerca de 100.000 años luz, ¿ya? Entonces son 100.000 años luz, o sea, hace mucho tiempo para poder recorrer eso a la velocidad de la luz. Por otro lado, también, ahora si tocamos la parte más delgadita de la galaxia, así como para salir hacia arriba y ver a nuestra galaxia desde arriba, nuestra Vía Láctea, el diámetro, ese espesor, es más o menos 1.000 años luz, o sea, 1.000 años viajando a la velocidad de la luz para poder salir a mirar a nuestra galaxia desde arriba. Entonces, cuando uno ve generalmente estas imágenes de la galaxia, así como una galaxia espiral, bonita, esas son simplemente representaciones que han sido construidas basadas justamente en el conocimiento que estamos teniendo de nuestra Vía Láctea. Pero recorrerla, estudiarla, no tenemos la tecnología en estos momentos para poder hacerlo. Bueno, de hecho, ya que mencionaste el tema de las galaxias, la semana pasada estuvimos con Iván Lacerna hablando justamente de galaxias, así que pueden buscar después en las historias de Facebook o en YouTube o en el mismo Instagram la conversación que tuvimos con Iván, y ahí pues pueden como saber más sobre las galaxias y cómo se ha ido descubriendo justamente la estructura de nuestra galaxia. Fue súper interesante lo que nos contó Iván. Entonces, de hecho, nos dice también Caterina Armijo, muchas gracias por responder. Qué bueno. Tal cual como ya habíamos mencionado todo esto, también al principio de la primera pregunta que yo te realicé, mencionaste que había interés. Sí. Pero eso, ¿crees que es un interés que ves como en los chilenos? ¿O es un interés como a nivel como de prensa? ¿Cuál es el tipo de interés que tú has percibido y has visto que se genera con la astronomía? Bueno, el interés es un interés constante. Yo creo que mucha gente se pregunta que cómo estamos, por qué estamos acá en la Tierra, por qué el universo es tan grande, y eso reforzado justamente con la imagen que tiene Chile como potencia astronómica en el mundo, que ha sido bien manejada desde el gobierno, desde la prensa. Los mismos astrónomos nos encargamos de mostrarle lo importante que es la astronomía para Chile. El ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Economía entiende, y de hecho por eso existe el MAS también, que es una de las donde estamos transmitiendo y donde los dos trabajamos, somos parte de investigadores, ¿no? El Ministerio de Economía entiende justamente el potencial que tiene la astronomía para poder apoyar a Chile en el desarrollo justamente
hacia un desarrollo sustentable, hacia un desarrollo que nos permita pasar a ser una economía de commodities, ¿ya? A una economía mucho más competitiva y mucho más desarrollada, que nos permita justamente salir a todos, tener estándares mejores de vida. Escucha, no sé, todos sabemos lo que está pasando en este momento y sabemos lo complicado que ha sido, ¿ya? Y parece que justamente si tuviéramos un desarrollo mejor y más equitativo, sería mejor. Entonces, los chilenos han visto que lo importante que es nuestros cielos, han escuchado tanto en noticias, hay programas, hay astrónomos famosos, eh, pucha, hay un montón de gente interesada, de nuevo, desde niños, uno los ve participando, cuando uno realiza eh, eh, campañas de observación, por ejemplo, para que están dirigidas a público en general, son en las noches, pero está lleno de niños. Sí. Y hay señoras abuelitas que van para allá y les gusta estar mirando, se maravillan con un universo que ven y que muchas veces es un descubrimiento, porque, por ejemplo, cuando era Saturno, Saturno con sus anillos, ¿no? Mucha gente reacciona tan bien, me encuentra tan entretenido verle los anillos a Saturno. Incluso Entonces más tú porque a veces es simplemente que la gente tenga la posibilidad de ver la luna. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Tracy. Te escucho. ¿Me escuchas? Hola. Te escucho. Ay, se quedó. ¿Me escuchas? ¿Me Hola. escuchas? Perdón, se cayó esta cosa. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho, no sé si... ¿Ya estás transmitiendo o no? Sí, sí, ya estamos. Se cayó perdón, se cayó Zoom. Pequeños problemas de conexión, BTR, lo siento. ¿Me escuchas bien? No, todavía parece que no. Yo te escucho. ¿Pero me escuchas bien o no? Sí, te escucho bien. Ah, ya. Pero a mí, ya. Continuemos. Lo que te iba a decir que a veces simplemente ver la luna a la gente le produce una impresión gigantesca, siendo Sí. porque es la oportunidad finalmente de acceder a un telescopio lo que impresiona tanto. Bueno, nosotros dos participamos en la última, por así decir, actividad masiva que pudimos hacer este año, que lo hicimos en el verano, donde hicimos estas jornadas de observación masiva con el MAS y donde tú también participaste y donde la idea era que la gente podía observar con un telescopio y la gente muchas veces te pregunta si lo que estás viendo es una foto. Sí, y es sorprendente. La gente se maravilla con estas cositas, porque realmente cuando uno ve el cielo, uno ve un punto, ¿sabes? Si aquellos que tienen suerte de estar en lugares donde no haya contaminación lumínica y pueden ver las nubes de gas que tiene nuestra galaxia, pueden ver un montón de estrellas, pero claro, uno les muestra algo diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo específicamente, ¿sabes? Que estábamos viendo que la nebulosa de Orión, ¿ya? Y la gente sorprendida e interesadísima sobre qué es lo que era eso que estaban viendo, si era realmente real. Entonces, Chile tiene una población que se interesa por la astronomía y es deber de todos nosotros, los científicos y más los astrónomos, justamente aprovechar ese interés para que ellos se pregunten acerca de otras cosas también. En Y, ese punto justo me quiero detener. Ahora ¿ya? mismo nosotros nos encontramos realizando esta actividad, que es justamente eso, es acercar la ciencia a las personas con los medios que tenemos en estos momentos. Antes podíamos hacer charlas, convocatorias, estas jornadas de observación masiva, pero en estos momentos de pandemia, lo que tenemos que a nuestra mano y lo que podemos usar son justamente las redes sociales. Entonces, ¿cómo nosotros los científicos
podemos difundir la astronomía o cómo podemos difundir ciencia? Bueno, en estos momentos tenemos esta situación, ¿no? Yo considero, por lo menos como científico chileno, que parte de mi investigación ha sido financiada por el gobierno chileno, una obligación, una obligación justamente dar cuenta a todas las personas de cómo se gastan sus impuestos. Ese es mi primera. Entonces, si el Concuerdo gobierno a mí totalmente. me da dinero para poder hacer ciencia, mi obligación es darle a retroalimentar a nuestra sociedad sobre cómo, en qué se gasta ese dinero. ¿Ya? Entonces, para mí, hacer divulgación de lo que hacemos es un deber. ¿Ya? Eh, Nosotros como científicos lo que hacemos generalmente, hacemos charlas, hacemos estos espacios que tenemos ahora, claro, donde tenemos 200 personas a veces en una charla, 300, bueno, hay otras personas que tienen 5.000 auditores, ¿no? Como don José Massa, ¿no? Todo un rockstar ahí con tanta gente asistiendo a sus charlas. Pero mira, ahí tiene otro punto, justamente 5.000 personas para una charla de astronomía. Qué fantástico, qué cosa más, más buena que tanta gente asista justamente a una charla de astronomía, ¿ya? Una charla donde la cual se da a conocer lo que la ciencia chilena, la ciencia estrella de Chile, hace, ¿ya? Entonces, claro, y la otra forma que tenemos es, hacerlo de otra forma, justamente formando personas que permitan justamente hacer este tipo de cosas. Ya, nuevamente, nosotros fuimos estudiantes alguna vez también de profesores muy buenos que justamente nos impartieron muy buenas clases, nos enseñaron sobre astronomía, nos enseñaron sobre las charlas que hacían, dimos charlas de muchos de ellos, ¿ya? Y eso nos ha permitido justamente ahora estar en una posición en la cual eh, podemos nuevamente empezar a difundir astronomía. Eh, pero bueno, tenemos los canales como estos, tenemos páginas de Facebook, tenemos Instagram, conozco muchos astrónomos que les encanta difundir, que lo ven que ven la necesidad justamente de dar a conocer esta ciencia tan bonita que se hace tan bien en nuestro país. Es súper importante que todo el mundo sepa, acá todos nuestros compatriotas sepan que la astronomía chilena es de primer nivel. Los astrónomos chilenos son muy buenos a nivel mundial. Entonces, es importante que la población sepa justamente eso, porque es una cosa importantísima. Mira, quiero mencionar que aquí Cintia Olverap nos está preguntando, no sé si tú lo sabes, nos pregunta, ¿qué tipos de programas más útiles son de la astronomía? Así como, pero hablando desde el punto de Es vista de programación. programación, sí, Sí, desde sí. México. Bueno, la astronomía, eh, bueno, uno parte con las cosas más básicas, ¿no? Pero generalmente lo que está utilizándose mucho ahora es el lenguaje de Python, Sí, el lenguaje de programación Python Python. en el corazón. Claro. Sin embargo, obviamente, Python es un lenguaje de programación que, si bien es cierto, permite encriptar, que significa aglutinar diversas tareas y que corran todas ellas juntas. En algunos momentos no es tan óptima para algunos procesos, ¿ya? Mm. Y para eso también uno recurre a lenguajes de programación antiguos, porque son muy eficientes en ese tipo de cosas, como C, Fortran. Hay lenguajes de programación bastante antiguos que se utilizan justamente como a través de módulos, ya que estamos hablando de programación, a través de módulos justamente que permiten que Python trabaje de mejor forma. Hay gente que trabaja dependiendo del tipo de astronomía, por ejemplo, con programas que se llaman R, que permite hacer gráficos y estadística, astroestadística. Entonces, pero en este momento, generalmente toda la comunidad está usando de mayor forma el lenguaje de programación Python. Bueno, porque también es un poco más sencillo, pero claro, como tú Sí. mencionas, todo depende del tipo de programa que uno quiera ejecutar.
porque una persona que trabaja en simulaciones numéricas, por ejemplo, no va a usar Python, porque no es suficiente, no alcanza. Entonces ahí se van a C y se van a otros lenguajes más potentes. Eso es para responder la pregunta que nos hacían desde México. Así que Desde México, desde México nos están mirando. Entonces tú también mencionaste que los puntos porque se considera importante difundir la ciencia, y yo concuerdo total y absolutamente contigo. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué la gente tiene que saber de ciencia? ¿Por qué nosotros los científicos siempre estamos molestando tanto con respecto a ese punto? Porque en general siempre nosotros hacemos mucho hincapié en que la gente tiene que saber ciencia. Entonces, ¿por qué es tan importante finalmente? ¿Qué es lo que tú consideras que es tan relevante, y por qué la astronomía podría servir para ayudar en la educación de la ciencia? ¿No? Como ya habíamos mencionado, no es solamente astronomía, abarca mucho más. Sí, bueno, la ciencia en general, desarrolla, los científicos tenemos, para poder hacer ciencia, desarrollamos un montón de habilidades que son muy buenas también en otras áreas, ¿ya? Por ejemplo, analizar los datos, ¿ya? Analizar los datos nos permite justamente discutir acerca sobre lo que vemos, ¿ya? Una sociedad que tenga la capacidad de ver datos, pues no necesariamente de ciencia, pueden ser, por ejemplo, los índices de pobreza de un país, el impacto que tiene una política social en un gráfico, en una tabla. Son habilidades que justamente se pueden desarrollar utilizando ciencia, ¿ya? Son estas habilidades las que permiten a una sociedad ser más crítica frente a su rol, al rol que tienen los políticos, por ejemplo, y que justamente permite que nos conversemos de una forma mucho más, con mucha más altura de mira, quizás, ¿no? Quizás sin estas peleas que son peleas políticas, por ejemplo, ¿ya? Y que si nosotros empezamos a ver que lo que estamos viendo va en beneficio de todos, ¿ya? Podremos llegar a acuerdos de mejor forma. La ciencia desarrolla habilidades que son justamente las habilidades de pensamiento científico. Criticar es tan bueno, disculpe que lo diga así, pero es tan bueno ponerse a pensar que las cosas a veces no son tan como no se nos dice. Entonces, si nosotros logramos que nuestras niñas, que nuestros niños se paren en una postura crítica, tanto en lo que hacen, en lo que escuchan, en lo que ven, en todo esto, esto permite justamente que la sociedad empiece a avanzar a nuestro sentido, en un sentido en el cual nosotros vemos, nos sentimos parte de una sociedad, somos capaces de construir una sociedad en la cual, más que donde la verdad, los datos puedan estar por encima de otras cosas. Entonces, las habilidades que desarrolla la ciencia son muy buenas, tanto para científicos como también para la gente común, la gente que hace las cosas. O sea, eh, eh, no sé, por ejemplo, yo lo tomo el tema de la pobreza, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué significa lo que nos muestra nuestros políticos? ¿Qué significa que hayamos superado un punto de la pobreza, que hayamos disminuido un punto de la pobreza? ¿Qué significa, por ejemplo, que, que el 50% de Chile gane cierta cantidad de dinero? ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Eso es justamente, son habilidades que la ciencia desarrolla y que obviamente también se pueden desarrollar de otra forma. Pero en este caso, si tenemos una ciencia tan bonita como la astronomía, una ciencia que llama tanto la atención como la astronomía, usemos la astronomía para justamente desarrollar estas cosas, desarrollar estas habilidades científicas que van a permitir justamente tener una sociedad más, que una sociedad mejor, una sociedad en la cual se discuta basado en datos, que nadie que cuando un político quiera mentir, sepa que va a tener que mentir mucho mejor, porque realmente los datos que él está mostrando, la sociedad los va a ver y va a decir, ¿sabe qué? Usted, esa cosa que me está mostrando no es así, no es así. Y esa discusión se hace
en ciencia. Se hace Sí, todos los días. Nosotros como científicos discutimos mucho, ¿ya? y Pero de nuevo, es una lamentablemente cuestión sana. hay ejemplos súper aberrantes de lo que tú estás diciendo, porque ha pasado que políticos han mostrado en la televisión gráficos que han estado adulterados Malos. y malos. Entonces, es súper importante que una persona sepa distinguir cuando ve estos gráficos o ve estas cosas y poder decir, no, esto está totalmente equivocado, está totalmente malo. Entonces, sí, tienes toda la razón. Es súper importante el punto que tú estás mencionando, porque es la única forma que tenemos de que sigan poniendo, dejar de ponernos el pie encima. Exactamente. Y el pensamiento crítico siempre es súper valorable y es súper bueno. Y eso es algo que, Pensamiento tal cual crítico. como tú dices, o sea, nosotros los científicos muchas veces podemos creer algo o esperamos muchas veces tener un cierto resultado con las investigaciones, pero los datos dicen otra cosa. Y los datos no mienten, entonces ahí hay que decir, pucha, estaba súper equivocado. Exactamente. Es importante que nuestra sociedad sea crítica frente a todas las cosas. No, y no, eso no está mal. Eso, mucha gente piensa que los que criticamos somos amargados, resentidos. No, es totalmente lo contrario. Lo que queremos justamente es que la gente piense, que la gente piense y se dé cuenta y que tome las mejores decisiones basadas en la información que tiene. Entonces, y esas habilidades pueden desarrollarse con ciencia, pueden desarrollarse también de otra forma, obviamente, con debate, en filosofía, obviamente, en historia, ni un problema. Ahora, aprovechemos esto también y apoyemos todos estos debates, apoyemos todas estas cosas para que justamente tengamos una sociedad mucho más crítica frente a todo. Y está bien, nadie se va. Y más encima, si todos tenemos esa postura, no vamos a enojarnos, vamos a ver los datos y vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, yo me quiero detener en un punto que ya habías mencionado anteriormente, que justo salió ahora mientras hablábamos, que es justamente cómo enseñar ciencia en el aula. Sí, Que finalmente es desde ahí que parte la formación. claro, sí, Entonces, sí, ahí es donde tenemos que intervenir finalmente. Es eso sí, como el hijo que aquí que está de Karina Armijo, que nos tiene otra pregunta, la vi, así que la vamos a contestar al final, para no desviarnos tanto del tema. Pero, por ejemplo, este chiquitito que está escuchando, ¿no? Entonces, hacer la intervención cuando los niños son chicos o incluso en la media, en algún punto, yo creo que es súper importante. Entonces quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido esa intervención en la que tú has trabajado. sí. Bueno, el currículo nacional chileno tiene algunas partes justamente en las cuales están directamente relacionadas con astronomía. Sin embargo, hay un montón de otras partes un montón de otras unidades de otras áreas que justamente están vinculadas, por ejemplo, con astronomía. ¿Ya? A ver, voy a hablar de la luna, ¿ya? La luna la luna se pasa generalmente en tercero básico, el sistema solar, el sistema Tierra-Luna, eh, que la luna orbita nuestro planeta, eso se ve en tercero básico, ¿ya? Ahora, la luna tiene una influencia tan grande en nuestra vida, tan grande en la vida de la Tierra. Yo les comentaba recién, escucha, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se formó la Luna, no sé si todos saben, pero la Luna nace después de que dos planetas chocan, ¿ya? Uno que se llama T y uno que era la prototierra. Ujú. Estos chocan y desde ahí se forma la Luna. Y la Luna ha orbitado desde ese momento, que más o menos 4.500 millones de años atrás. ¿Ya? La Luna se empezó a formar y desde ese momento la Luna ha influido, por ejemplo, en la duración del día. ¿Ya? Entonces, cuando le decimos a los niños, el día dura 24 horas. Pero, por ejemplo, es importante saber que los dinosaurios
los dinosaurios tenían días mucho más cortos. Los dinosaurios tenían días de probablemente 12 horas. Entonces, eh, nosotros podemos hablar justamente de cómo enseñar ciencia utilizando astronomía justamente en este aspecto. Los dinosaurios tenían días más cortos y por lo tanto podemos cuando hablemos de biología, la evolución de la vida en la Tierra, necesariamente vamos a usar astronomía. Entonces, lo que hacemos es, si tenemos, voy a usar el lenguaje técnico, ¿ya? Que está para los profesores que están aquí, ¿ya? Hay ciertos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Que uno los puede astronomizar, ¿ya? Uno los puede enseñar usando astronomía. Y eso llama la atención de los niños y de las niñas. Entonces, si tratamos de enseñar justamente ciencia, recuerden que astronomía es muy multidisciplinar, así que probablemente ustedes van a tener muchos objetivos de aprendizaje en todo el currículum en los cuales van a poder utilizar algún vínculo con la astronomía para poder enseñarlo y llamar la atención de los niños. Muchas veces los profesores tienen que partir con una actividad motivadora, justamente. Se les recomienda que partan y les digan a sus estudiantes alguna cosa interesante sobre el aspecto científico, sobre la ciencia que van a ver ese día, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué no usamos astronomía para eso? Claro, no siempre, obviamente, vamos a poder hacerlo, ¿ya? Pero hay muchas cosas relacionadas con esto. El tema de las mareas, por ejemplo, las mareas, que tienen que ver con los ciclos del día, con los ciclos de la Tierra, los ciclos del agua, ¿okay? Están directamente relacionados con la Luna. Nuevamente, astronomía. No sé si alguna vez ustedes escucharon cómo nace la vida de la Tierra, ¿cierto? La vida de la Tierra nace en los charquitos, en las piscinitas que se encontraban en las orillas de los mares. Entonces, en las playas se encontraban. Pero para que naciera la vida ahí, el agua tenía que ser renovada. ¿Quién renovaba ¿quién renovaba el agua? Obviamente olas. Las olas y las mareas justamente iban haciendo que el agua se renovara y permitió justamente que se oxigenara y se mantuviera a una temperatura que permitiese la vida. Después, cómo salen los animalitos del mar hacia la tierra, hacia el medio terrestre? O sea, no sé, yo no conozco ningún animal, por ejemplo, que le guste salir de un medio en el cual se sienta confortable, ¿no? Nosotros tampoco, si hace frío no queremos salir al medio ambiente. Probablemente en ese sentido la luna y las mareas hicieron que muchos de los animales que se encontraban en estas mareas, en estas cositas, fueran expulsados. Y debido a que justamente la Tierra rotaba más rápido y probablemente la Luna en algunos momentos estuvo más cerca de la Tierra, lo que hacía que la marea fuera más intensa, la intensidad de la marea era mucho más, o sea, las olas, la marea alta y la marea baja, la variación de cuánta entraba el agua era mucho mayor y el día duraba menos, entonces los animalitos que salían y quedaban ahí respirando, de a poquito, casi muriendo, muchos de ellos se morían y los otros que lograban sobrevivir un par de horas. Ahora las mareas duran, no sé, 6 horas. Claro, ¿Ya? no se podría Cada 6 horas, entonces 12 horas para una marea alta a otra marea alta. Probablemente ahí habían cada 6 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Por lo tanto, el animal que salía solamente tenía que ver con que uno o dos de los miles que eran expulsados sobrevivía, se empezó a adaptar. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos usar dentro del currículum nacional chileno para poder enseñar astronomía. Por ejemplo, ahora está el tema de ciencias de la ciudadanía, ¿ya? El nuevo currículum para el tercero y cuarto medio. En parte de ese currículum está el tema de contaminación lumínica. Podemos hablar de contaminación lumínica nuevamente. La contaminación lumínica que no sé si ustedes lo saben qué significa eso. La contaminación lumínica se produce cuando hay mucha luz en un lugar y eso interfiere con
opacan las estrellas, por así decirlo. Entonces hay unos objetos astronómicos que se van apagando porque obviamente la luz que existe cercana a los observatorios donde estamos mirando, por ejemplo, hace que estas estrellas débiles, estos objetos débiles desaparezcan. ¿Ya? Basta que ustedes salgan hoy día, bueno, no se puede salir, ¿ya? Pero aquellos que puedan ir al patio mirar por la pueden ver ventana. justamente que si hay mucha luz, no se ven las estrellas. Acá estamos en Santiago hoy día y prácticamente vemos muy pocas estrellas. ¿Ya? Esa es una contaminación lumínica que puede ser abordada justamente en ciencia de la ciudadanía. ¿Ya? Esa contaminación lumínica dice, solamente va a perjudicar a las estrellas, ¿no? Hay evidencia que molesta, que perturba a la gente también. Entonces, de nuevo, tenemos varias formas, varios momentos dentro del currículum nacional chileno en los cuales podemos introducir la astronomía, pese a que no es en estos momentos un área lectiva, no es un área que no es un curso lectivo, no hay un física y astronomía, es simplemente física, ¿ya? Pero sí podemos utilizar el currículum para eso y bueno, lo que vamos a ganar es justamente que nuestros estudiantes van a estar mucho más interesados quizás. No me quiero quedar sin mencionar que nosotros en el Instituto Milenio de Astrofísica, si ustedes lo ponen el nombre en Google, van a llegar a la página del instituto. Y si van a la parte que es de divulgación, ahí van a poder encontrar unos manuales, que justamente esos manuales son para enseñar astronomía desde los docentes a los estudiantes, y también está la versión de los estudiantes. Y quien lo generó fue justamente Cristian Cortés con algunos de tus estudiantes, ¿cierto? No, bueno, estos estudiantes que son profesoras y Ahora. profesores, ¿ya? Ellos desarrollaron mucho del trabajo, ellos realmente se merecen todo el mérito. Yo lo estuve acompañando, obviamente, pero claro, ellos notaron también cuando estaban enseñando, cuando estaban haciendo estos manuales, Uh-huh. vieron cómo podían insertar esto en el currículum. Y en este momento hay muchas formas de verlo. O sea, ahí ustedes, si ustedes revisan esos manuales, están un poquito, ya, hay alguna modificación en el currículum nacional que ya hay que modificar ahí, hay que cambiar. Pero sin embargo, ustedes pueden ver justamente ejemplos de qué es lo que significa astronomizar, ¿ya? Cómo podemos enseñar ciencias utilizando astronomía. Entonces, si lo pueden visitar sería súper bueno. Si lo quieren aplicar, por favor, porque no duden en contactarnos, nosotros los podemos ayudar. Así que, pero de nuevo, utilícelos, son súper. Y lo bueno es que los niños y las niñas se han visto beneficiadas con la implementación de estos talleres, nos indican que justamente son bien lúdicos algunos y les llama mucho la atención. Ya nos va quedando poquito tiempo, de hecho Sí, en sí. cualquier momento quizás se puede cortar esto, así que no me quiero ir sin que hablemos sobre qué es lo que te han mencionado algunos de tus estudiantes, que tú ya mencionaste que ya son profesores, y de que de esta metodología finalmente que tú les enseñaste y que ahora ellos están replicando en sus estudiantes. Entonces, ¿qué ha sido como lo que te han comentado? ¿Cuál ha sido como la importancia de que ellos han visto directamente en el aula? Sí, ellos me cuentan que, bueno, la comunidad educacional recibe muy bien este tipo de actividades, ¿ya? Los niños, los profesores, también las niñas que están ahí, todos les gusta mucho justamente eh, hablar de astronomía. Generalmente lo que pasa es que los colegios tienen los profesores de física, pero muchos de los profesores obviamente no han tenido toda la formación en astronomía necesaria para poder, por ejemplo, usar un telescopio. ¿Ya? Sin embargo, los profesores hemos tenido la suerte justamente de que nuestros ex estudiantes nos dicen que ellos han recibido con mucho interés de la comunidad educacional en total, o sea, desde profesores
hasta equipos directivos, los estudiantes y las estudiantes también, que son lo más importante ahí, sus padres, todos ellos se ven muy motivados justamente con la astronomía. Entonces, ha sido grato escuchar y ver cómo mis antiguos estudiantes me cuentan que realmente les ha servido mucho tanto a nivel profesional como también se han sentido bastante realizados y han visto cómo los niños y las niñas a los cuales reciben estos talleres los reciben con una sonrisa y contentos. Así que eso, a mí por lo menos como científico y que me he dedicado en este último tiempo, ya de casi 9 años ya trabajando con profesores, trabajando en la formación inicial docente, me permite estar contento y feliz justamente que estamos llevando el lenguaje de ciencia, el lenguaje de astronomía, está llegando a los colegios de una forma quizás con mucho mayor impacto de lo que, por ejemplo, un científico cuando va a dar una charla, porque cuando uno va tiene 200 personas, pero imagínense el impacto que tiene un profesor que tiene una formación en esto, ¿ya? Que lo va a hacer por generaciones, muchas generaciones, entonces el impacto es gigante y yo creo que es súper importante que tratemos de masificar este tipo de instancias justamente para que el impacto sea mucho mayor y motivemos a las niñas y a los niños a hacer ciencia. Yo quiero agradecerte, Cristian, de verdad por haber aceptado estar aquí. Fue muy, muy interesante. Espero que para las personas también les haya sido tan grato como fue para mí escucharte. Es motivador y es súper bonito escucharte hablar con tanto cariño y con tanta fuerza de lo que tú crees y de lo que estás haciendo. Así que espero que también la gente haya sentido esa pasión de la enseñanza que llevas dentro, que se haya transmitido. Mira, tenemos hartas preguntas, pero como ya les había mencionado, esto se va a cortar en cualquier momento. Así que voy a intentar a ver si alcanzamos a contestar algunas. Nos estaban preguntando, por ejemplo, de los Starlink. Nos dicen, ya que mencionaste la contaminación lumínica, nos dicen de los Starlink de estos trenes de satélite y que cómo va a influir. ¿Que cómo va a influir? O sea, claro, cómo influirá en la astronomía. Ah, sí, obviamente. Muchas veces uno tiene un telescopio grande apuntando a un objeto y de repente se te cruza un satélite. Los satélites son brillantes, ¿eh? No sé si ustedes lo han visto. Mucha gente los confunde con otras cosas, con ovnis. Pero realmente si uno está en un lugar donde el cielo está despejado, donde tenemos poca contaminación lumínica, lo que van a ver justamente son muchas luces moviéndose, que no son aviones, tampoco son ovnis, son satélites. ¿Ya? Y muchas veces lo que pasa es que estos satélites cruzan justamente se cruzan por el campo de visión de un telescopio. Y a veces, cuando uno observa un objeto muy débil, que no se ve a simple vista y que apenas se ve con un telescopio, y que este tipo de objetos puede justamente interferir en como una raya, así como, imagínense como tomen la imagen de un celular, sacan una foto y hay una luz en el fondo y usted lo mueve, entonces se ve justamente como una luz moviéndose. Y eso obviamente puede perjudicar al objeto que nosotros estamos observando.